sí se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, nosotros les vamos a hablar del puerperio. La siguiente, por favor. Inicio del que va a abarcar el tiempo desde lo que es la finalización de lo que es el parto hasta la recuperación del niño a su estado no embarazado, o sea, a su estado. Este va a durar lo que son semanas o 40 días. Y pues bueno, durante esta etapa, pues los físicos, cambios hormonales, porque vamos a tener de que su vida va a llegar a la normalidad, va disminuir su tamaño a como estaba, y pues como su sistema endocrino pues también va a estar en normalidad. La siguiente. Bueno, este periodo son 4 etapas. Vamos a tener lo que es el puerperio inmediato, que va a ser de las primeras 24. Y pues bueno, aquí vamos a poner en juego lo que son los mecanismos hemostáticos uterinos. Posteriormente vamos a ya que pues en esta parte pues va a empezar a comenzar lo que es la lactancia. Posteriormente vamos a poner a lo que es el puerperio alejado, que este va a extenderse aproximadamente hasta los 45 días del parto, y pues aquí vamos a tener lo que es el retorno de la menstruación y nos va a indicar de que pues el puerperio ya está finalizando. Y luego vamos a tener lo que es el puerperio tardío. Este va a llegar a durar hasta 6 meses y pues se va a acompañar de lo que es la lactancia prolongada o activa. En la siguiente, por favor. Bueno, en el puerperio inmediato, pues va a estar destinado a que se logre lo que es la hemostasia uterina. Y pues bueno, aquí se van a poner en juego lo que son dos mecanismos. Vamos a tener lo que es la retractilidad, que pues bueno, este va a ser un fenómeno en donde va a cortarse lo que es nuestra fibra muscular uterina, que más adelante se nos va a explicar mi compañera. Y pues también vamos a tener lo que es la contractilidad, que pues bueno, aquí se va a realizar un acortamiento de lo que es la fibra muscular uterina. En la siguiente, por favor. Bueno, aquí las complicaciones que más vamos a tener, pues va a ser la hemorragia, porque pues vamos a tener factores de riesgo y pues bueno, estos factores de riesgo pues van a hacer que la paciente tenga una edad mayor a 35 años, de que haya habido una macrosomía fetal, de que se haya tenido un embarazo múltiple, de que pues en el parto se haya utilizado un instrumental, y de que pues no, tenga una multiparidad. En la siguiente, por favor. Bueno, en el puerperio propiamente dicho, pues aquí se van a poner también lo que son el juego los mecanismos involutivos y pues principalmente va a ser para recuperar los caracteres que pues se tenían. Aquí se va a aumentar lo que es el contenido seroso de los loquios. Vamos a tener un producto del traslado en lo que es la superficie endometrial y pues se va a ir desmatizando lo que es el cervix y la vagina. Aquí al cuarto y al quinto día los loquios se van a convertir en serohemóticos
y van a tener un contenido leucocitario y pues bueno, las células del cervix se van a descamar y también lo que es las células de la vagina. Eh, Aquí los loquios se debe de poner como mucho cuidado de que no presenten como un olor fétido, pues. Y pues bueno, en el endometrio, lo que son nuestras fibras musculares van a volver a su tamaño normal y pues se va a tratar de que se tenga una manifestación clínica de que pues la altura uterina eh, vaya disminuyendo de lo que es 1 o 2 centímetros por día. La siguiente, por favor. En el puerperio alejado vamos a tener de que pues las glándulas endometriales van a producir una, re, una repiteración de lo que es el endometrio y pues bueno, aquí van a los bloques que teníamos que eran serohemáticos van a pasar a lo que es seroso y pues van a tener que desaparecer a lo que es la tercera semana de posparto y pues bueno, hacia el día 12 el orificio cervical interno se va a encontrar totalmente cerrado y entre los días, lo que es el 10 y el 14, el útero se va a hacer intrapélvico y pues bueno, a lo que es el día 21, aquí se va a producir lo que es una pérdida hemática denominada pequeño retorno. Y pues posteriormente, entre lo que son los días 30 y 45, pues puede reaparecer lo que es nuestra ovulación y en caso de pues, no haber fecundación, pues va a reaparecer la menstruación. La que sigue, por favor. Y pues bueno, en el puerperio tardío, pues esto se va a extender desde lo que son los 45 días hasta que se continúe lo que es la lactancia prolongada. Y pues bueno, aquí se va a evitar lo que es el retorno de lo que es el ciclo sexual hormonal. Y pues bueno, en la imagen tenemos como, bueno, se ve bien, pero pues se puede ver más o menos cómo se supone que debe ir disminuyendo lo que es nuestro, nuestra pancita. Pues. La que sigue, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre los cambios físicos que se tienen durante el puerperio, que obviamente van relacionados a todo lo que dijo mi compañera. Primero, en el útero se tiene una involución uterina. Esto es que el útero regresa poco a poco a su tamaño normal. Regresa de 1000 gramos posparto a 60, 80 gramos más o menos es normal. La altura uterina desciende 1 centímetro por día más o menos y durante este periodo se puede presentar entuertos, lo cual son contracciones dolorosas que son, pues, bueno, son como calambres en el abdomen, pueden ser más intensos en multíparas y durante la lactancia. La que sí, por favor. Bueno, dentro de los cambios físicos también se presentan lo que son los loquios, que ya los mencionó mi compañera. Pues es sangrado vaginal. Primero, en los primeros días, entre el 3 y el 4, se presentan los loquios rojos, o también conocidos como rubra. Luego, los loquios serosos, estos se presentan después de los loquios rojos hasta máximo el día 10. Estos son rosados o marrones, ya que tienen menos carga de sangre. Y por último, los loquios alba, que son amarillentos o ya casi blancos, y estos se presentan hasta máximo la semana 4 o 6, que es cuando termina el puerperio. ¿A qué sigue, porfa? Los cambios físicos en el cuello uterino, la vagina y el perine, pues es que el cervix se cierra progresivamente, pero nunca recupera pues la forma circular que tenía antes del parto. La vagina recupera su tonicidad entre las 3-4 semanas después del parto y puede estar reseca y dependiendo si hubo desgarro durante el parto o se realizó episiotomía, pues se da la cicatrización y, y obviamente hay muchas molestias porque les arde. La que sigue.
La que sigue, por favor. En el sistema mamario, pues, como ya se da lo que es la lactancia, hay una congestión mamaria entre el segundo y tercer día, dependiendo del agarre del bebé, como nos mencionó la maestra, pues puede haber dolor, hay grietas en los pezones, entre otras cosas que se derivan de un mal agarre. Se da lo que es la producción de calostro, pasando por la leche de transición hasta convertirse en leche madura. Y pues la succión del bebé estimula oxitocina y prolactina, que es lo que hace que baje más la leche. Dentro de los cambios hormonales, pues los estrógenos y la progesterona disminuyen inmediatamente después del parto. Se aumenta la prolactina, como lo mencioné antes, por la lactancia, la cual, como nos dijo la doctora, inhibe la ovulación, o sea, hay amenorrea. La oxitocina favorece la eyección de la leche y la contracción uterina. Para el retorno menstrual con la lactancia puede ser entre 4 y 6 meses, pero pues depende de cada mamá. A veces regresa antes o a veces no regresa hasta que te la lactancia. Y sin lactancia, entre 6 y 10 semanas. La que sigue, por favor. Dentro de los cambios metabólicos y generales, pues es la pérdida de peso debido a la eliminación de líquidos y los loquios. También se puede presentar en algunas sudoración nocturna y poliuria, que es debido a la eliminación del edema gestacional. La que sigue, por favor. En el sistema digestivo muchas veces pueden presentar estreñimiento, hemorroides, deben de tomar mucha agua. En el sistema cardiovascular, pues se va normalizando el volumen sanguíneo. La piel, pues se les puede presentar estrías residuales que son rojitas y ya después del tiempo cambian a ser blancas. Y el cabello, hay una pérdida del cabello debido al como residuo del embarazo. La que sigue, por favor. Y dentro de los cambios emocionales que obviamente la mayoría de las mamás llegan a tener, pues se presentan lo que son las baby blues. Eso es hasta cierto punto normal. Se presentan en la primera semana, que es llanto fácil, irritabilidad leve, cambios de humor. Pero si se extiende de 2 a 8 semanas, ya se puede considerar depresión postparto, que es la tristeza persistente, y hay una falta de vínculo con su bebé. Y también puede presentarse la psicosis puerperal, ese sería dentro del primer mes, donde ya hay delirios y alucinaciones, y eso sí es una urgencia médica. Y ahora se les va a presentar un video que dice como a detalle y más resumido todo lo que les acabamos de decir.
Hola, buenos días, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, ahorita que ya empezamos a ver la del puerperio, cómo cruzaríamos con un puerperio en lo que cabe normal o qué esperamos del puerperio, nos vamos a ir a lo que es un puerperio patológico. Siguiente, por favor. Como ya lo conocemos, un puerperio va a ser este periodo posterior en el que se van a presentar después del trabajo de parto. Pero en este caso, si se llegan a presentar complicaciones, ya sea por patologías persistentes en la madre, como son que tuvo diabetes, que tuvo alguna preeclampsia, o también porque encontramos alguna alteración en el proceso normal o en recuperación de este posparto. Para hacerlo un poquito más factible, ya que son bastantes, lo dividimos en 5, que van a ser clasificadas como hemorrágicas, tromboembólicas, infecciosas, endocrinas y neuropsíquicas, que van a cursar durante este periodo estas complicaciones. Siguiente, por favor. En lo que es las causas hemorrágicas, lo podemos clasificar en 2, dependiendo el tiempo que se ha cursado. Vamos a encontrar causas tempranas, que es antes de las 24 horas, y causas tardías, del segundo hasta el 25 día cursado después del posparto. En caso de que sea temprano, vamos a encontrar que las causas tenemos un porcentaje alto, que sería de la atonía uterina, que es el tono del útero, en un 90%, una retención de restos placentarios en un 4%, desgarros, laceraciones en un 6%, disgracias sanguíneas, y en caso de que sea un proceso tardío, puede ser la causa una retención de restos ovulares, desgarros del cuello. También tenemos que descartar alguna hemorragia ginecológica, como son que se encuentre cruzando con miomas, submucosas, pólipos endometriales o también cervicales. Siguiente, por favor. ¿Cómo se va a cursar o clasificar dependiendo a lo que se ha perdido el volumen sanguíneo? Se va a encontrar que si se tuvo el parto normal o el parto fisiológico conocido también, fue por una pérdida de 500, y si hubo una cesárea tendría que ser una pérdida de 1000. También tenemos lo que es la respuesta hemodinámica, es a partir de cuándo vamos a empezar a percibir estos síntomas en las mamás. Normalmente, si el volumen sanguíneo es de 900, aún lo vamos a encontrar asintomático, porque se encuentra solamente con un 15% de la volemia perdida. Empezamos a encontrar algunos de los síntomas a partir de los 1200, ya que ya empieza a ser un porcentaje mayor, como es del 20 al 25%. Entre ellos vamos a encontrar que tiene taquicardia, taquipnea, reducción de la presión del pulso, ortopnea. Cuando sigue aumentando, va a aumentar igual la taquicardia, la taquipnea, vamos a encontrar una hipotensión, y en este punto ya se van a empezar a tener las extremidades frías, y cuando ya nos encontramos en un porcentaje mayor, como es el 40%, la paciente puede caer en shock y va a tener oliguria o anuria. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, para poderla recortar un poco más, vamos a recordar la 4T, que no es la contratransformación, sino los 4 puntos que vamos a perder en este caso. En este caso empezamos por el tono, la causa, y tenemos también el factor de riesgo. Cuando se ha pedido este tono uterino, puede ser por sobredistensión uterina, por coriamnionitis y por agotamiento muscular. Los factores de riesgo que estuvieron para que esta causa se diera, puede ser que la paciente ya tenga una gestación múltiple, tenga hidramnios, el feto haya sido macrosómico, el parto haya sido prolongado, se encuentre cruzando con fiebre. Igual en el agotamiento muscular vamos a tener que hubo un parto prolongado, o al contrario, un parto demasiado rápido, y también que tenga una elevada multiparidad. Siguiente, por favor.
La siguiente T va a ser de trauma. En estos traumas puede ser que haya algún desgarro del canal de parto, que haya alguna desidencia uterina o que hayamos tenido una inversión uterina. En el caso del desgarro, puede ser que haya sido un parto instrumental o también un fase de expulsivo precipitado. Y en la desidencia uterina vamos a encontrar que la paciente ya tuvo una cesárea previa o hubo un parto instrumental o hubo distocia hiperdinámica o también se puede encontrar alguna versión cefálica externa. Y en caso de la inversión uterina es que se haya realizado algún alumbramiento manual, haya algún acretismo placentario y se haya realizado la maniobra de Crede. Siguiente, por favor. La tercera T va a ser de trombina. En estas vamos a encontrar ya sea adquirida o congénita. En caso de la adquirida vamos a encontrar lo que es la preeclampsia, el síndrome de HELLP, SID, embolia de líquido amniótico, sepsis y también un abruptus placentae. Y en caso de las congénitas vamos a encontrar la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia tipo A. Siguiente, por favor. Y por último, el tejido, que es que qué tejido se haya quedado o no haya salido completamente, como es en el caso de la placenta. Un factor de ellos es el acretismo placentarios o en caso de que haya algunos coágulos. Igual más adelante vamos a ver lo de los problemas tromboembolares. Siguiente, por favor. Muchos de estos diagnósticos van a ser muy parecidos, como lo vemos son hemorrágicas. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlos? Les puse esta tabla que es problema del cuadro, signos y síntomas y cuáles van a ser las manifestaciones iniciales que nos van a ayudar como a diagnosticar o a sospechar que se trata de esto. En caso de que la placenta se haya quedado retenida, los signos y síntomas que vamos a tener es que la hemorragia va a ser antes de la expulsión de la placenta y el útero va a estar no contraído. En las manifestaciones iniciales es que no se expulsó la placenta de los primeros 30 minutos después del parto. Cuando el problema llega a ser una atonía uterina, vamos a tener signos y síntomas como son la hipotensión o entrar en shock. Las manifestaciones iniciales van a ser hemorragia postparto, algunos minutos después de expulsivo y el útero no contraído y se va a encontrar un útero blando. En caso de que el cervix o la vagina o el perineo hayan sido desgarrados, vamos a tener un alumbramiento completo y un útero contraído. Y las manifestaciones van a ser una hemorragia postparto inmediata continua y en este caso vamos a encontrar coágulos en la vagina. Siguiente, por favor. De todos modos se los vamos a pasar para que pues lo puedan estar recordando o checando. En el caso que hay algún trastorno de coagulación, vamos a encontrar un alumbramiento completo y un útero contraído. Va a haber hemorragia postparto inmediata y sangre en vagina, pero en este caso no va a estar coagulada. Retención de restos placentarios, vamos a encontrar una hemorragia postparto inmediata y un útero contraído y la placenta se va a encontrar incompleta. Por eso es un proceso que se hace después del parto, el checar si la placenta está completa. En caso de que haya alguna rotura uterina, vamos a encontrar shock, la paciente va a estar pálida, taquicardia, va a tener un abdomen sensible y las manifestaciones iniciales va a ser un dolor abdominal severo y va a haber una hemorragia postparto inmediata, ya sea que esta sea intraabdominal o vaginal. Siguiente, por favor. En el caso de que hayamos encontrado el problema del cuadro sea una inversión uterina, va a ser visible en la vulva hemorrágica postparto inmediata. Las manifestaciones iniciales es que no vamos a poder palpar este fondo uterino a lo que es a la hora de la palpación abdominal. Vamos a encontrar un dolor leve o un dolor intenso. En el caso de que haya
otro cuadro como es la hemorragia postparto tardía, vamos a retención de restos o también la endometritis. Vamos a encontrar un sangrado vaginal variable, leve, profuso, continuo o irregular, y en este caso se va a dar un mal olor y también va a provocar anemia a la paciente. Las manifestaciones iniciales va a ser un sangrado de más de 24 horas después del parto y una involución uterina. En el caso de encontrar un tumor trofoblástico en la zona placentaria, vamos a encontrar un sangrado vaginal variable, anemia, y un sangrado persistente en lo que es el puerperio. Siguiente, por favor. Según las guías de práctica clínica, el proceso de tratar estas tipos de hemorragias de las 4T va a ser de acuerdo a la que fue encontrada, ya sea que sea tono, ya sea que sea laceración, que es el trauma, la retención de restos placentarios o las coagulopatías. En el caso de la atonía uterina, vamos a presentar un segundo diagrama. En caso de las laceraciones, hematomas o rupturas uterinas, se tiene que priorizar reparar este tipo de laceraciones. Tenemos que poder drenar el hematoma o la histerrafia, y en caso de tener la retención de restos placentarios, era lo que les decía, que se revisa manualmente lo que es la cavidad uterina para ver si el resto de la placenta se ha quedado retenida ahí. Y las coagulopatías es un tratamiento específico de acuerdo a la coagulopatía que esté presentando. Siguiente, por favor. Ahora sí, de los tonos, el paciente con esta hipertonía, tenemos que dar una compresión uterina manual. Si en este caso llegara a continuar, si es que no, es seguir normal el tratamiento. Si es que sí, tenemos que hacer algún pinzamiento vaginal de arterias uterinas o colocación de algún balón hidrostático intrauterino y seguir medidas y algoritmo general del tratamiento. Si en el caso volviera a continuar, capacidad de resolución quirúrgica, tendríamos que ver qué tanto hay una capacidad de una resolución quirúrgica y después seguir un tratamiento quirúrgico escalonado y general del tratamiento. En caso de que en estos casos no se dé, se mantiene un taponamiento de 24 horas si ya se logró controlar y seguir el algoritmo general del tratamiento. Y en caso de que en la segunda ya se logre controlar, tener que escalación del pantalón antichoque no neumático y traslado inmediato a unidad de atención con capacidad de resolución quirúrgica. Siguiente, por favor. Bueno, después de pasar lo que es las hemorrágicas, nos vamos hacia un puerperio cursándolo por infecciones. Uno de los grandes síntomas o que nos va a dar un punto rojo es que vamos a encontrar fiebre. Va a ser un signo vital y ineludiblemente para poder tener un control clínico en estos pacientes de lo que es la temperatura corporal, porque vamos a tener tanto pirógenos internos como pirógenos externos que nos van a llevar a que se presente esta fiebre. Vamos a tener lo que son los pirógenos internos, que van a ser los complejos inmunitarios, los factores de complemento, el tejido necrótico, en caso de que se llegara a tener un trauma, en caso de que hubiera hipoxia, metabolitos de hormonas esteroideas o también en caso de las citoquinas. Si tuviéramos pirógenos externos, van a ser aquellas bacterias o productos de degradación que van a actuar contra la persona, estimulando los receptores que son los tipo tal. Entonces, si la paciente tiene mayor a 38 grados entre los días 2 a 10 del posparto. Siguiente, por favor. Las infecciones que podemos encontrar va a ser la endometritis puerperal, que es con un polimicrobiano. Normalmente, como es polimicrobiano, vamos a encontrar de las principales lo que es la E. coli, la Streptococcus y algunos anaerobios. Va a estar cruzando con un cuadro clínico que va a ser fiebre, como ya lo había dicho de las mayorías de las infecciones, y afectación del estado general. Vamos a encontrar taquicardia, dolor hipográstico, subinmolación uterina, sensibilidad y dolores uterinos. También vamos a tener lo que es malolientes. Los factores de predisposición van a hacer que la paciente
paciente fue expuesta a una cesárea, hubo un parto prolongado, se prolongó el parto, exámenes cervicales repetidos, hubo una monitorización uterina fetal o materna, se encontró un mecomio espeso, hubo un alumbramiento manual y también algunos de ellos puede ser de acuerdo a su nivel socioeconómico, que la paciente contemplaba un nivel socioeconómico bajo. Vamos a tener también si la paciente estuvo cursando su embarazo con diabetes o con alguna anemia severa. También puede ser que el parto fue o prematuro o fue postérmino. También un parto vaginal operatorio, que la paciente tenga obesidad, que haya tenido alguna infección por VIH o portadora. Los criterios de diagnóstico tenemos que tener al menos 2, que va a ser temperatura mayor o igual a 38.5 en una ocasión o 38 grados en 2 ocasiones separadas, tomadas a 6 horas en los primeros 10 días del parto y excluyendo las primeras 24 horas tras el parto. Después de las 24 horas se les toma la temperatura y separadas a 6 horas si se repitieron alguna de estas 2 veces o en caso de 38.5 en una sola ocasión o mayor a 38.5. Vamos a tener también que el dolor hipográfico sin otra causa, un drenaje purulento del útero y una concentración elevada de lo que es el ácido láctico superior a 2. Es un marcador, nos va a ayudar a hacer un marcador de lo que son las infecciones graves. Siguiente, por favor. Las pruebas que nos van a ayudar a dar con él van a ser los hemogramas y un cultivo, ya sea un cultivo vaginal, cervical o hemocultivo o urocultivo. También podemos utilizarnos a través de lo que son las pruebas de imagen, como son la ecografía transcervical o transvaginal, una TAC o una resonancia magnética para poder descartar abscesos intraperitoneales. Pero igual nos podemos diagnosticar solamente con la clínica que fue los anteriores. Ya que está diagnosticada, se va a necesitar tomar un tratamiento que va a ser una antibioterapia tras 24 horas, pasar a tratamiento oral de 7 días si hay un hemocultivo positivo, si no, sería no necesario continuar con el tratamiento oral. Vamos a encontrar también de acuerdo a si fue una gravedad moderada o una grave tras una cesárea o si algo sin alguna respuesta inicial. En el caso de que sea moderada, podemos dar ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas junto con metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. En caso de tener alergia a los beta-lactámicos, tenemos la aztreonam, la clindamicina o el metronidazol. Y en el caso de las personas que cursaron grave o tras una cesárea o sin alguna respuesta inicial, vamos a ocupar piperonelicina, tazobactam, y en el caso de que tenga alergia a estos beta-lactámicos, tigecyclina o más metronidazol. Siguiente, por favor. Otra de las infecciones que vamos a encontrar va a ser la mastitis aguda puerperal. Esta se va a estar dada por la mayoría de las veces, el 50% de los casos, por el Staphylococcus aureus y en el 20% por el Streptococcus del grupo B. La clínica va a estar cursada por lo que va a ser un eritema, un calor, un aumento de turgencia, tumoración y también la fiebre. Los tratamientos van a ser prioritarios para ser antiinflamatorios, antitérmicos, aplicación de frío local y en caso de ser necesario algún quirúrgico para poder drenar en caso de que se haya generado algún absceso. Se haría un drenaje, de ese drenaje se realizaría un cultivo para poder realizar un antibiograma para poder checar cuál sería el tratamiento o la antibioterapia que se le daría a estos. La antibioterapia en mastitis puerperal vamos a tener la cloxacilina sódica, la cefalexina, en caso de que haya alguna alergia a beta-lactámicos, la clindamicina, y en caso de una mastitis grave, ingreso con vancomicina y cada 8 a 12 horas sin exceder 2 gramos por dosis. La terapia antimicrobiana oral para el tratamiento de infecciones de la piel y los tejidos blancos, debido a lo que es el Staphylococcus aureus resistente a la meticiclina en adultos y seguridad con lactancia materna. Tenemos que dar seguridad porque la paciente sigue dando paró un poco de tiempo de lactancia, pero en caso de seguirla dando, se deben utilizar estos: trimetoprim, sulfametazol, clindamicina,
doxiciclina y minoxiclina, y algunos agentes alternativos van a ser el linezolid, telazidil, de la fluoxetino y omadiciclina. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos ver estas mastitis o cuáles son los puntos que se van dando? Vamos a encontrar tanto grietas en pezón como acceso matario, ya como una mastitis subaguda. En caso de que haya grietas en el pezón, estos van a aparecer de 2 a 3 días tras el parto. Lo recomendable en este caso va a ser corregir la técnica de lactancia. Lo estuvimos viendo en la anterior clase, lo que es la técnica del agarre. Si no tiene un agarre correcto, se van a empezar a crear estas grietas. Entonces, tenemos que evitar que haya esta humedad en el pezón, aplicar las pomadas que nos decía también la doctora, que no son necesarias limpiar para volver a dar el siguiente alimento al bebé, con la lanolina purificada o usar algún tipo de pezoneras. Cuando ya se encuentra un absceso mamario, va a ser una masa palpable, fluctuante. Se va a encontrar también acompañada de lo que es fiebre y afectación del estado general, que no va a mejorar con antibioterapia. Esta necesita algún preciso drenaje. En caso de tener una mastitis subaguda, vamos a encontrar un dolor profundo en la mama durante la toma o después de la misma, que persiste tras descartar otras posibles causas de mastalgia. En este caso no hay síntomas generales ni fiebre y la exploración física suele ser normal. Se puede tratar con probióticos como lactobacillus fermentado o lactobacillus salivarius. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener lo que son las infecciones urinarias. En el caso de las infecciones urinarias, hubo una invasión o una colonización y proliferación bacteriana desde lo que fue el tracto urinario. El diagnóstico puede ser un poco complicado por la secreción local y se va a recomendar también lo que es la punción suprapúbica de la vejiga urinaria para poder tener una muestra de orina que no esté condimentada. Entre los hallazgos podemos observar diferencias significativas entre el número ya sea de leucocitos en lo que es en el sedimento de la orina y de la corriente media y los hallazgos de la punción. Los recuentos de leucocitos semicuantitativos en la punción muestran un número significativo mayor de leucocitos en caso por detención de microorganismos independientemente de los hallazgos de la orina que se dieron por corriente media. Los factores de riesgos para que se dé esta infección en el caso de las cesáreas es que las cesáreas vaginales operativas o secundarias estén relacionados con esta, y también puede ser por una caterización, que fueron más frecuentes cuando son las mujeres sometidas a esta caterización subparto en comparación de las que no son cateterizadas. En este caso el agente va a ser Escherichia coli. Es un agente etiológico más común, incluyendo en el puerperio. Se encuentra, me parece que en un 80% de que sea Escherichia. La presentación clínica van a ser los síntomas y como son disuria, que va a ser el olor al orinar, la poliaquiura, que es el aumento de la frecuencia urinaria, que tenga urgencia urinaria, que tenga un dolor suprapúbico, que su orina se encuentre turbia y fiebre. El tratamiento igual es con antibióticos. La elección del antibiótico dependerá de la bacteria causante y de la infección y de los patrones de resistencia locales. Y es muy importante completar el curso de los antibióticos para poder asegurar esta erradicación de la infección y prevenir complicaciones. Siguiente, por favor. Acabando con las infecciones, ahora nos vamos hacia lo que son las tromboembólicas. En este caso, el factor de riesgo de estas va a ser que la paciente haya tenido algún antecedente familiar o personal de estas enfermedades tromboembólicas. También si la paciente ya es mayor de 40 años o cesárea, o también si se realizó alguna cesárea, 9 veces más que en un parto vaginal, va a tener más probabilidad de cursar con una tromboembolia. Las trombofilias o el síndrome de hiperestiación ovárica, también por una insuficiencia venosa periférica, o también las clásicas que van a ser obesidad, infecciones, que haya algún traumatismo o los trastornos mieloproliferativos. Fíjate, por favor.
En este caso vamos a ver dos que van a ser las trombosis venosas profundas. Dentro de esta vamos a encontrar en la clínica que va a ser un edema con un dolor distal, va a ser profundo, va a ser palpable y va a tener un cierto grado de impotencia funcional. El síndrome de Hoffman's, dolor en la parte que va a ser en la parte de la pantorrilla al realizar una flexión del tobillo con la rodilla flexionada como en un ángulo de 30 grados, y un dolor abdominal en casos de tromboflebitis pélvica o trombosis de la vena ovárica. Los síntomas que vamos a tener es taquipnea en un 90%, disnea súbita inexplicable en un 80%, dolor pleurítico, tos, hemoptisis, taquicardia, fiebre, y también puede cursar asintomático. Los diagnósticos que nos van a ayudar van a ser la ecografía, el Doppler, el TAC abdominal pélvico, y si existe alguna sospecha de trombosis de la vena ovárica en el posparto, y para esta tromboembolisis pulmonar. Siguiente, por favor. En la gammagrafía con ventilación perfusión y también vamos a tener una angiografía, no están contraindicados ni en el embarazo ni en el puerperio, entonces son que van a poder ayudar. Realizar protecciones abdominal en caso de la lactancia materna, desechar la leche obtenida después de una mamografía durante 12 horas. El diagnóstico o clínica sugestiva en pacientes de factores de riesgo, la exploración, vamos a hacer una auscultación, aparición de un tercer o cuarto tono cardíaco, que sean crepitantes, distensión en yugulares, taquicardia, taquipnea, que curse con sudoración. En caso de la analítica, vamos a tener los laboratorios como son la leucocitosis, la velocidad de sedimentación, se va a encontrar aumentada, el LDH y bilirrubina. En caso de una gasometría arterial, vamos a tener hipoxemia y hipocapnia, elevación del dímero D con niveles de 500, es improbable el TEP, y una radiografía de tórax. Si es anormal, está indicado angiotac. Si es normal, se indicaría una gamografía pulmonar de perfusión y un electrocardiograma que se va a encontrar alterado en el 90%, mostrando una taquicardia, siendo lo más frecuente, y signos de sobrecarga de aguda derecho. Siguiente, por favor. Para el tratamiento de estas trombosis, debe instalarse heparina desde el primer momento y hasta que se confirme o descarte el diagnóstico. Las medidas generales va a ser que siempre esté monitorizada, una venoclisis, oxigenoterapia al 50% y una analgesia. La heparina en todos los casos de tanto de TBP como TTE, de pulmonar como de el que vimos, vamos a encontrar también la enoxaparina, dosis equivalentes de otras, y si hay un alto riesgo de hemorragia o insuficiencia renal, diclofenac vía oral son compatibles, todos ellos con lo que es la lactancia materna. Los anticoagulantes como son orales, como son la warfarina sódica, indicados en pacientes incapaces de autoadministrarse la heparina subcutánea, o también en lo que son los casos de alergias, o puede utilizarse después de la semana 14 de gestación y deben de suspender a lo que son las 36 semanas. También es necesario el reposo absoluto y tanto de TEP como TBP, y otras terapias en caso de trombosis potencialmente mortal, como son las trombólisis, enveloctomías, filtro de vena cava. Siguiente, por favor. También se puede dar lo que es la embolia pulmonar. La embolia pulmonar va a ocurrir cuando un coágulo sanguíneo se va a desplazar hacia lo que son los pulmones. En este caso se va a encontrar bloqueada lo que es la arteria pulmonar e interrumpe lo que es el flujo sanguíneo. Se ha visto muchos casos donde el coágulo se va a originar en lo que es la vena profunda de la pierna y se va a hacer desde lo que es la trombosis venosa profunda. En este caso va a cursar con una dificultad respiratoria repentina, va a presentar un dolor en el pecho, va a ser muy similar al de un ataque cardíaco, puede tener desmayos, tos con sangre, ritmo cardíaco rápido o irregular, va a tener mareos, sudoración excesiva, fiebre. El diagnóstico va a ser dado por pruebas como son la angiografía pulmonar por TC, la gammagrafía y los análisis de sangre como era el dímero D.
El tratamiento igual se va a dar por anticoagulantes, prevención de formación de nuevos coágulos y el crecimiento de los ya existentes, como eran la heparina, el apixaban, el rivaroxaban, o también los trombolíticos, que nos van a ayudar a disolver rápidamente los coágulos en casos graves, pero con riesgo de sangrado, y la eliminación de coágulos, que va a ser una extracción mecánica mediante catéter y también el filtro de vena cava para prevenir que los coágulos lleguen hacia los pulmones formando esta embolia pulmonar. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las complicaciones endocrinas del puerperio. Y bueno, como sabemos, en el embarazo la placenta va a actuar como un órgano endocrino que va a tener importancia porque va a producir estrógenos, progesterona, lactógeno y otras hormonas. Después del alumbramiento, la explosión de la placenta va a ocasionar un descenso abrupto de todas estas hormonas y esto va a marcar el inicio del puerperio y va a generar una cascada de ajustes hormonales que son normales, entre los cuales tenemos que disminuye la progesterona y los estrógenos, lo que va a permitir la secreción de prolactina por la hipófisis anterior. Tenemos el aumento de la prolactina estimulada por la succión del recién nacido, lo que va a favorecer la lactogénesis. El eje hipotálamo hipoficiario, adrenal y tiroideo va a tardar semanas en estabilizarse y se va a restablecer la función del páncreas y la sensibilidad periférica a la insulina. Empezamos con lo que es la tiroiditis postparto. Esta va a ser la primera complicación endocrina del puerperio. Esta va a ser una inflamación autoinmune de la glándula tiroides que va a ocurrir generalmente entre la primera y la entre el primero y el 12º mes después del parto, con una incidencia del 5 al 10% entre las mujeres. Es más frecuente en mujeres que tienen antecedentes personales o familiares de enfermedad tiroidea o diabetes mellitus tipo 1. Durante el embarazo, el sistema inmunitario está parcialmente suprimido para tolerar al feto. Después del parto, esta inmunosupresión se va a revertir y va a producir un rebote inmunitario, lo que va a reactivar linfocitos T autorreactivos que van a atacar a células tiroideas. Esto va a provocar que se liberen hormonas almacenadas y genera una fase de hipertiroidismo inicial. Tenemos su evolución típica y bueno, todo comienza con la fase 1, que es la tirotóxica, dura 1 a 4 meses posparto. En esta se va a liberar T4 y T3 por destrucción glandular. Los síntomas van a ser ansiedad, irritabilidad, palpitaciones, temblor, pérdida de peso, insomnio, intolerancia al calor. Y aquí la TSH va a estar suprimida y la T4 libre elevada. No va a haber captación de yodo elevada. Tenemos la fase hipotiroidea, que va a durar de 4 a 8 meses posparto. Y bueno, tras agotarse las reservas de hormona tiroidea, la glándula va a entrar en insuficiencia. Los síntomas van a ser fatiga, depresión, piel seca, caída de cabello, intolerancia al frío y aumento de peso. La TSH se va a encontrar elevada y la T4 libre va a estar baja. Tenemos la fase de recuperación, que dura de 9 a 12 meses, que dura entre los 9 a 12 meses posparto. Y bueno, en el 80% de los casos la función tiroidea se va a normalizar. Sin en cambio, en un 20% va a evolucionar a un hipotiroidismo que ya va a ser permanente. Tenemos la diabetes mellitus postparto y bueno, durante el embarazo la placenta también va a producir hormonas diabetogénicas como el lactógeno placentario, la progesterona y el cortisol,
estos van a inducir la resistencia a la insulina. Tras el parto, desaparece esta carga hormonal, pero en algunas mujeres va a persistir una alteración del metabolismo glucídico. Bueno, en los grupos de riesgo tenemos a aquellas mujeres con antecedentes de diabetes gestacional, obesidad, antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, síndrome de ovario poliquístico, y en sus complicaciones vamos a encontrar que la persistencia de la intolerancia de la glucosa va a llevar a un desarrollo de diabetes tipo 2 a mediano plazo. En mujeres insulinodependientes, el riesgo de hipoglucemia por lactancia, va a haber riesgo de hipoglucemia por lactancia y cambios en la dieta. Va a haber un desequilibrio metabólico que podrá afectar la producción láctea y la recuperación posparto. Tenemos lo que es el síndrome de Sheehan, también conocido como necrosis hipofisiaria posparto. Esta va a ser una necrosis isquémica de la hipófisis anterior que va a ser secundaria a la hemorragia obstétrica severa o un shock hipovolémico durante el parto. Y bueno, durante el embarazo, la hipófisis anterior se va a hipertrofiar por estímulo estrogénico, aumentando su tamaño y demanda de oxígeno. Si ocurre una hemorragia masiva, la irrigación va a disminuir y se va a producir esta necrosis. En sus manifestaciones clínicas tenemos la agalactia, que es una incapacidad para producir leche por déficit de prolactina. Tenemos también amenorrea o infertilidad por deficiencia de gonadotropinas, LH y FSH, fatiga, hipoglucemia, hipotensión, piel seca, pérdida de vello púbico y axilar por déficit de ACTH y TSH. En casos graves va a haber crisis adrenal, alteración del estado de conciencia y coma. Ahora tenemos también el síndrome de Cushing posparto. Este es muy raro. Es cuando hay un exceso de glucocorticoides endógenos o exógenos durante o después del embarazo. Este puede estar causado por un adenoma hipoficiario, un adenoma suprarrenal o el uso prolongado de corticoides para el tratamiento de enfermedades autoinmunes o respiratorias. Y bueno, podemos observar aquí un aumento de peso centrípeto, cara en luna llena, estrías violáceas, debilidad muscular, hipertensión, alteraciones menstruales y alteraciones emocionales. Este va a poder confundirse con cambios normales del puerperio. Y bueno, ahora vamos a hablar de las complicaciones neuropsíquicas del puerperio. Y bueno, aproximadamente 1 de cada 5 mujeres puede presentar algún tipo de alteración emocional durante el puerperio, que va a variar desde una tristeza leve transitoria, como ya lo vimos con mi compañera, como es el baby blues, hasta cuadros graves de depresión o psicosis posparto. Estas complicaciones en sí tienen un origen multifactorial, como lo pueden ser los cambios hormonales abruptos, las alteraciones en neurotransmisores cerebrales, el estrés físico y emocional y algunos factores genéticos, sociales y de apoyo familiar. Tenemos primero la tristeza posparto, que es el baby blues, y escuchamos un poco de este. Y bueno, es un trastorno afectivo transitorio y que es leve, que va a aparecer entre el primero y el 5.º día después del parto y va a desaparecer espontáneamente antes de las 2 semanas. Este va a afectar del 50 al 80% de las mujeres y bueno, sus causas pueden ser un descenso brusco de estrógenos y progesterona, la privación del sueño, el cansancio físico y emocional, el estrés de la nueva maternidad, algunos síntomas característicos, pues tenemos la habilidad emocional, que es el llanto fácil, sin una causa aparente, irritabilidad, ansiedad, insomnio leve, dificultad para concentrarse, sentimientos de sobrecarga o inseguridad. Y bueno, a pesar de esto, el vínculo con el bebé no se va a ver afectado.
Tenemos también la depresión postparto, que bueno, este va a ser un trastorno depresivo mayor que va a aparecer dentro de las primeras 4 a 8 semanas tras el parto y va a poder prolongarse meses si no se trata. Este va a afectar del 10 al 15% de las mujeres puerperas y bueno, su etiología es multifactorial. Biológicamente, pues hay una brusca disminución de estrógenos y progesterona, alteración de neurotransmisores que son la serotonina y la dopamina. Psicológicamente tenemos ansiedad, baja autoestima, sentimiento de incapacidad para cuidar al bebé, etc. En lo social tenemos una falta de apoyo de la pareja o de la familia, esto sumado a problemas económicos, un aislamiento, antecedentes de depresión. En sus síntomas, pues tenemos una tristeza persistente, pérdida del interés o placer, esto se llama anedonia. Tenemos cansancio extremo, insomnio, hipersomnia, cambios en el apetito o peso, llanto frecuente, sentimientos de culpa o inutilidad, ansiedad, irritabilidad y pensamientos negativos. En casos graves, la paciente puede presentar ideas suicidas o ideas de dañar al bebé. Aquí me adelanté en la diapositiva. Tenemos la psicosis postparto, y bueno, este va a ser un trastorno psiquiátrico que ya va a ser grave y agudo, que va a aparecer generalmente dentro de las primeras 2 semanas después del parto y se va a considerar una emergencia médica y psiquiátrica. Esta va a afectar a 1 de cada 2 mujeres por cada 1000 partos. Y bueno, en este podemos observar que hay una brusca caída hormonal de estrógenos, progesterona y cortisol, alteración dopaminérgica y serotoninérgica, antecedente personal o familiar de trastorno bipolar, hay falta de sueño y estrés extremo, predisposición genética y disfunción tiroidea posparto. Bueno, en el cuadro clínico vamos a poder observar cambios rápidos de humor, como lo son la euforia, la tristeza, irritabilidad, un insomnio grave, alucinaciones auditivas o visuales. En estas, las pacientes refieren escuchar voces que las incitan a dañar al bebé o a sí misma. Hay delirios también, por ejemplo, creer que el bebé está poseído o enfermo. También se observa una conducta desorganizada o incoherente y hay un riesgo alto de suicidio y femicidio, o sea, que hay un riesgo de que la paciente mate a su bebé. Y bueno, por último tenemos los trastornos de ansiedad y obsesivo-compulsivos posparto. Hay aparición de síntomas ansiosos, fóbicos, obsesivos que van a interferir con la vida cotidiana de la madre. Tenemos los típicos, que es el trastorno de ansiedad generalizada. En este, bueno, hay una preocupación excesiva por la salud del bebé, irritabilidad, insomnio y palpitaciones. Tenemos el trastorno obsesivo-compulsivo posparto, en el cual hay pensamientos intrusivos o imágenes violentas sobre el daño al bebé. Bueno, esto va a estar acompañado. Bueno, aquí no va a haber una intención real de hacerlo, a pesar de que están esos pensamientos. Y bueno, tenemos el trastorno de pánico. En este hay crisis súbitas de miedo intenso con palpitaciones, disnea, sensación de muerte inminente. Para diagnosticar esos trastornos, hay diagnóstico clínico que es descartando depresión o psicosis, estos que vimos anteriormente. Y bueno, va a ser importante diferenciar pensamientos obsesivos que son angustiosos pero sin intención, de delirios psicóticos, como les mencionaba, donde hay una pérdida de contacto con la realidad. Y en estos quizás sí haya una intención real de, por ejemplo, hacer daño al bebé. Muchas gracias. Me gustó mucho cómo lo resumieron. Creo que es un tema igual como muy complejo
y como difícil de resumir. Pues igual que todos los trimestres del embarazo, pues súper importante generar esa conciencia en todos de llevar también un control en el puerperio, ¿no? Como datos importantes y puntos importantes para el examen, pues la definición, acuérdense que el puerperio es el periodo que va desde el alumbramiento hasta 42 días después del parto. Entonces esa será como una definición para el examen. 42. No hay, van a haber literaturas en los que ustedes encuentren 40, pero bueno, pues no, ¿sale? Son 42. Es ese periodo que va a durar esos 42 días en donde todo lo que cambió, que vimos al inicio, como los cambios fisiológicos, pues va a regresar a la normalidad. Ni tan a la normalidad, ¿no? Porque pues si va a salir por ahí un bebito, pues no es como que la vagina va a quedar igual que antes, o el perineo, o el útero y demás. Entonces, bueno, eso tendremos que tomarlo mucho en cuenta. Otra cosa importante para fines de examen, la clasificación. Puerperio inmediato del nacimiento del bebé al día 7, inmediato las primeras 24 horas, del nacimiento del bebé las primeras 24 horas, mediato de las 24 horas al día 7 y tardío del día 7 al 42. ¿De acuerdo? Esa clasificación es importante porque viene en el examen y porque pues de acuerdo al tiempo en el que estemos, pues van a haber cosas importantes que tenemos que vigilar y cosas esperadas que tenemos que saber para no caer en esa parte de, pues le está pasando algo malo, ¿no? Pues a lo mejor eso es algo esperado. Dentro del puerperio inmediato, la principal complicación será siempre la hemorragia, y por eso la norma y las guías de práctica clínica dicen que yo tengo la obligación de en las indicaciones poner signos vitales cada 15 minutos la primera hora, cada 30 minutos la segunda hora y cada hora posteriormente. Entonces, así se tiene que dictar los signos vitales en el puerperio, cada 15 la primera hora, cada 30 la segunda hora y cada hora posteriormente. También será pregunta de examen. Entonces, eso es muy importante. Aunado a los signos vitales para yo detectar taquicardia, hipotensión, fiebre, tendremos que ver las pérdidas transvaginales, ¿no? Que no sea abundante y la involución uterina. En las primeras horas del puerperio, el útero debe de estar a nivel o por debajo de la cicatriz umbilical para que yo pueda decir que tiene una buena contracción y que no tenemos ese riesgo de hemorragia. Si el útero está subinvolucionado, pues claramente puede empezar a sangrar en cualquier momento. Entonces eso también habrá que tomarlo en cuenta y es muy, muy importante. Todo eso lo tengo yo que estar revisando cada 15 minutos toda la primera hora. Si empieza a sangrar, si empieza a tener datos de choque, si se hipertensa, o todo eso será motivo de activar un código Mater. La involución uterina, pues es esa parte del cólico tan fuerte, los entuertos que le dicen las señoras. Es un cólico pues importante porque es una contracción ahora sí sostenida del útero para hacerse otra vez pequeño y sobre todo para que no sangre. Ese sangrado son los loquios, ¿no? Los loquios no pueden ser más, tiene que ser casi prácticamente máximo, igual que una regla, no puede ser más. Entonces ella podrá usar una toalla cada 4 o 6 horas y ser normal. ¿Qué no es normal? Pues que tenga que estar usando pañal y que se lo cambie cada hora o cada 2 horas. Eso definitivamente no será normal. Los primeros días, pues es un sangrado rojo, vinoso, moderado, no debe doler mal. Acuérdense que ya hablamos de eso, de que los loquios no huelen feo, huele a menstruación, ¿no? Y la menstruación tiene un olor sui generis, así lo marcaba el Suros desde que yo estuve. Entonces, uno debe de saber pues, a qué huele una vagina sana, a qué huele una vagina enferma y a qué huelen los loquios o la menstruación. O sea, no podemos decir, es que huele mal y hacer un escándalo y meterla a que la operen o a que la vean o a que le den antibiótico cuando pues no es necesario, ¿no? Porque ¿a qué huele? Pues a loquios.
Y si esa paciente tiene a la abuelita que no la deja bañarse hasta que cumpla los 42 días para meterla a su baño de hierbas para que todo vuelva a su lugar, que son creencias, bueno, pues, ¿qué le hacemos? ¿No? Huele a falta de higiene, no huele a que está infectada. Entonces hay que tener bien consciente eso para no hacer un diagnóstico erróneo. Otra cosa importante en el puerperio inmediato será la retención aguda de orina, sobre todo en un parto vaginal, puede ocurrir también en la cesárea por la manipulación y el sondeo. Entonces, bueno, pues tendremos que tener cuidado y vigilar que estén orinando y que tengan canalización de gases, ambas, tanto cesárea como parto, como legrado, como ectópico, no sé, cualquier evento obstétrico. No puede irse a casa si no ha orinado y no ha canalizado gases. Orinado espontáneo y espontáneo bien, no 2 gotas, porque si no, entonces va a tener globo vesical y entonces eso va a ser un desastre. Entonces, eso también hay que tenerlo bien consciente. Y si la paciente tiene esa incapacidad, porque a veces es por miedo o a veces es hasta por denervación por el parto, denervación pasajera, pues. Entonces, eso también lo tendremos que hacer con mucho cuidado y con mucha... de poderla valorar y decir, bueno, fue un parto traumático, tuvo un trauma obstétrico, un desgarro, pues le da miedo hacer, o la misma denervación nos está llevando a esa retención aguda de orina. Entonces se deja una sonda por 7 días, se hacen ejercicios, se revalora y generalmente no hay mayor problema. Los loquios, insisto, en el inicio son rojos, vinosos o son rojos, después son cerosos, se empiezan a hacer como rositas y luego amarillos fuerte y va evolucionando hasta ser blancos y llegar a los loquios alba las últimas 2 semanas del puerperio. Ese sangrado o esa cantidad de loquios puede variar, hoy puede tener muchísimos, mañana puede ser escaso, de nuevo al día siguiente tener muchos, entonces hay que explicarle a ella que eso es variable, ¿no? El restablecimiento de la menstruación, pues sí, generalmente va a ser después de esos 42 días, siempre y cuando no tengamos esa lactancia materna exclusiva y a libre demanda. Si es así, podemos irnos hasta los 6 meses, como lo veíamos ayer. Y si presenta algún tipo de hemorragia, pues tenemos que valorar esas 4 T's que hablaban, que ya lo vamos a ver en una clase particular, pero bueno, la principal causa es atonía, seguida de tono, trauma, tejido y trombina. Esas son las 4 T's. Tono, trauma, desgarros, tejido por retención de restos y trombina por una alteración de la coagulación en el 1%. El que se lleve el 80% será la atonía, el 19% se lo reparte en tejido y trauma y el 1% será la trombina, pero es en ese orden: tono, trauma, tejido y trombina, ¿sale? Porque en un momento dado en el examen siguiente, no en vendrán esa mnemotecnia. Y tenemos que saberla valorar, ¿no? Para que yo pueda decir, pues está sangrando, pero el útero está crecido, entonces está subinvolucionado, no debe tener un buen tono, entonces le invito a que tenga tono con algún medicamento, o no, si tiene un desgarrito que no le vieron y está sangrando, entonces la tengo que pasar a suturar, o parece que tiene restos porque le dio un cacho de membrana en vagina. Bueno, por eso es importante, como yo les decía, revisar la placenta. Ya en el puerperio inmediato y generalmente más en el tardío, pues podemos tener otro tipo de complicaciones, como es la fiebre puerperal. La fiebre puerperal son por diferentes causas. Las más frecuentes, pues fiebre por infección de vías urinarias, ya que, bueno, pues al final tenemos a lo mejor una mala asepsia, o por el sondeo, pues tenemos mayor riesgo de que desarrolle una IBU. Puede ser por una mala técnica de lactancia, cuando las mamás se ingurgitan y da fiebre, y a lo mejor nos vamos con otro diagnóstico mucho más grave cuando lo único que tiene es una mala técnica de lactancia. Esa mala técnica y esa ingurgitación mamaria nos pueden llevar a que tenga la paciente un absceso, una mastitis primero y luego un absceso mamario, ¿no? Y eso sí ya sería pues algo más grave, que sí
drenar y para manejarlo con antibiótico intravenoso. Otra de las causas será la endometritis, una infección ahí en bloqueos fétidos, dolor, también hospitalización y requiere también manejo hospitalario intravenoso de antibiótico. Y por último, y lo más importante, pues será que la etapa del embarazo en donde mayor riesgo tenemos de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar es el puerperio. Entonces, toda paciente que se someta a una cirugía como una cesárea, que sea que tenga tabaquismo positivo, que sea diabética o que tenga alguna enfermedad autoinmune, pues tendrá que manejarse con enoxaparina profiláctica, ¿no? Y acordarnos algo que igual lo vamos a ir viendo después en las patologías obstétricas, pero muy puntual, paciente diabética se tiene que citar después de esos 42 días para volver a hacer la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta. Sí. ¿No? Todo bien, doctora. Sale. Entonces, el viernes, nada más, Enrique, me recuerdas con un mensajito para mandarles la lista. Tendrán, de que yo mande la lista, pues 8 horas más o menos para revisarla, preguntarme cualquier duda y tengan la oportunidad de estudiar el fin de semana y hacemos el examen el martes a las 8. Pero a las 8, por fin. Entonces, nada, me recuerdan el viernes para enviarles la lista de temas de examen y se la estoy mandando, estoy atenta y pendiente de las dudas que puedan tener y pues nos comunicamos en breve. ¿De acuerdo? Los veo entonces el martes y nos comunicamos el viernes. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Gracias, doctora.